Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver lo que es la derivada de una multiplicación de funciones algebraicas. Y bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Nuestra fórmula para una multiplicación de funciones es la siguiente. Nos dice que si tengo u y v multiplicando, donde u y v son funciones de x, entonces su derivada va a ser igual a la función u que va a multiplicar a la derivada de la función v, y a eso le vamos a sumar la función v que va a multiplicar a la derivada de la función u. Y bueno, ¿qué nos quiere decir toda esta fórmula? Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede claro. Vamos a derivar la siguiente función. F de x es igual a 4x al cuadrado más 6x, y esta expresión va a estar multiplicando a 5x al cubo menos 2 veces x al cuadrado. Vean que aquí yo tengo dos funciones que ya están multiplicando, por eso están separadas entre paréntesis, porque me está diciendo que la primera función, que es 4x al cuadrado más 6x, está multiplicando a mi segunda función, que es 5x al cubo menos 2x al cuadrado. Y entonces, ¿quién va a ser u y quién va a ser v? Bueno, muy fácil. Mi función u va a ser igual a 4x al cuadrado más 6x, y mi función v va a ser 5x al cubo menos 2x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer a continuación es derivar cada una de ellas. Entonces vamos a derivar primero nuestra función u, que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces nos queda que es igual a 4 veces la derivada de x al cuadrado. Entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y le restamos 1. Esto más 6 veces la derivada de x, que ya sabemos que la derivada de x es 1. Realizando las operaciones tenemos que nuestra derivada nos queda 4 por 2 es 8 veces x elevado a la potencia 1. Sabemos que la potencia 1 no se pone. Y nuestro siguiente término sería 6 por 1, nos queda 6. Entonces ya tenemos la derivada de u, que sería 8x más 6. Vamos ahora a derivar la función v. Entonces la derivada de v sería 5 veces la derivada de x al cubo. Entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y le restamos 1 a la potencia. Esto menos 2 veces la derivada de x al cuadrado. Entonces ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Realizando las operaciones nos queda que la derivada de v es 5 por 3. Nos queda 15 veces x elevado al cuadrado. Y nuestro siguiente término nos queda menos 2 por 2. Nos quedaría menos 4 veces x elevado a la potencia 1. Pero ya sabemos que la potencia 1 no se escribe. Entonces ya tenemos nuestra derivada de u y nuestra derivada de v. Ahora sí procedemos a realizar la fórmula de nuestra derivada de multiplicación de funciones. Y entonces derivamos ahora sí la función f de x. Y su derivada nos dice la fórmula que sería la función u, o sea que sería 4x al cuadrado más 6x, que multiplica a la derivada de v, o sea que esta expresión va a multiplicar a 15x al cuadrado menos 4x. Y que a esa multiplicación le vamos a sumar la función v, que es 5x al cubo menos 2x al cuadrado, y esta función va a multiplicar a la derivada de u, que en este caso es 8x más 6. Y ya, técnicamente ya hemos derivado nuestra función. Ahora lo que nos hace falta es simplificarla, o sea, vamos a realizar las operaciones que se puedan realizar. En este caso tenemos multiplicaciones, pues vamos a realizar esas multiplicaciones y vamos a ir simplificando nuestra expresión. Entonces, nuestra derivada de nuestra función nos quedaría 4x al cuadrado por 15x al cuadrado, pues nos queda 60x a la cuarta. 4x al cuadrado por menos 4x nos queda menos 16x al cubo. 6x por 15x al cuadrado nos queda 90x al cubo, y 6x por menos 4x nos queda menos 24x al cuadrado. Lo mismo hacemos con la siguiente multiplicación. Entonces 5x al cubo por 8x nos queda más 40x a la cuarta. 5x al cubo por 6 nos queda 30x al cubo, menos 2x al cuadrado por 8x nos queda menos 16x al cubo, y menos 2x al cuadrado por 6 nos queda menos 12x al cuadrado. Y bueno, ya multiplicamos nuestras expresiones y nos quedó toda esta expresión. Vean que hay términos semejantes, o sea, la x cuarta se repite
en varios términos, el x al cubo también, entonces vamos a reducir nuestros términos. Entonces nuestra derivada de x nos quedaría, primero voy a reducir la potencia más grande, que en este caso es x cuarta, y sería 60 más 40, nos queda 100x a la cuarta. La siguiente potencia sería x al cubo, y vean que ahí aparecen varios términos de x al cubo, sería menos 16x al cubo, 90x al cubo, 30x al cubo, y al final hay otro menos 16x al cubo. Entonces estos cuatro términos hacemos las sumas y restas correspondientes y nos queda 88x al cubo. Y nuestra siguiente potencia sería x al cuadrado, que en este caso solamente sería menos 24 y menos 12. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y nos queda menos 36x al cuadrado. Y ya hemos reducido todos nuestros términos semejantes y entonces esta sería ya la derivada de nuestra función. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede claro todo este procedimiento. Ahora vamos a derivar la siguiente función. F de x igual a menos 3x al cubo que multiplica a 4x al cuadrado menos 6x, y esta expresión ahora está elevado a la quinta potencia. Este ya es otro caso un poco diferente. Ya estoy manejando aquí potencias en expresiones, o sea, potencias en nuestras funciones que van a multiplicar. En este caso, ¿cuál sería la función u y cuál sería la función v? Muy sencillo. U en este caso sería menos 3x al cubo y v sería 4x al cuadrado menos 6x, y todo esto elevado a la quinta potencia. Entonces procedemos a derivar cada una de ellas. Entonces la derivada de u es muy sencilla. En este caso el menos 3 sabemos que es una constante y va a multiplicar a la derivada de x al cubo. Ya sabemos que la potencia baja a multiplicar, se le resta 1 y realizamos nuestras operaciones. Entonces menos 3 por 3 nos queda menos 9x elevado al cuadrado. Y para derivar nuestra función v, vean que esto es una función elevada a una potencia. Entonces en este caso tenemos que utilizar lo que es la regla de la cadena. Entonces primero se identificaba que lo que estaba dentro de la potencia iba a ser el valor de u. Pero nosotros, como ya utilizamos u para la función menos 3x al cubo, vamos a utilizar otra letra. Se puede utilizar cualquier otra letra, no importa qué letra utilicen. En este caso voy a utilizar la letra W o W, dependiendo en la región o en el país que se encuentren. Esta letra en algunos lugares la llaman W, en otros lugares se acostumbra a llamarse W. Pero bueno, yo la voy a llamar W porque así fue como yo me la aprendí. Entonces W en este caso sería 4x al cuadrado menos 6x. Entonces derivamos a W, ya sabemos que es 4 veces la derivada de x al cuadrado. La potencia baja a multiplicar, se le resta 1 a la potencia. Esto menos 6 veces la derivada de x, que ya sabemos que la derivada de x es 1. Realizando las operaciones nos queda 4 por 2, 8 veces x elevado a la potencia 1. Ya sabemos que la potencia 1 no se escribe. Y nuestro siguiente término sería menos 6 por 1. Entonces nos quedaría que la derivada de w es igual a 8x menos 6. Y ahora sí, para la función v aplicamos las reglas de la cadena. Entonces derivamos la función v y tenemos que se queda la misma expresión. Recordamos que la potencia baja a multiplicar, se le resta 1 a la potencia y que todo esto multiplica a la derivada de w. Recordemos que la constante que nos queda al inicio, o sea en este caso que es el 5, va a multiplicar a la derivada de w. Entonces nuestra derivada de v nos quedaría 5 por 8x, en este caso nos queda 40x, y 5 por menos 6 nos queda menos 30. Y todo esto multiplicaría a nuestra expresión original elevado a la potencia 5 menos 1, o sea, la potencia 4. Y ahora sí, ya tengo la derivada de u y la derivada de v. Entonces procedemos a derivar nuestra función. Entonces la derivada de f sería la siguiente. Entonces la fórmula nos dice que es la función u, que en este caso es menos 3x al cubo, que va a multiplicar a la derivada de v, que en este caso la derivada de v es toda esta expresión. Y a eso le vamos a sumar la función v, que es en este caso 4x al cuadrado menos 6x elevado a la quinta potencia, y eso va a multiplicar a la derivada de u, que la derivada de u en este caso es menos 9x al cuadrado. Y ahora sí, vamos a simplificar esta expresión, o sea, vamos a realizar las operaciones que se puedan realizar.
Entonces la derivada de nuestra función f de x va a ser igual, y en el primer término, pues menos 3x al cubo multiplicaría 40x y nos quedaría menos 120x a la cuarta. Y menos 3x al cubo multiplicaría menos 30 y nos queda 90x al cubo. Esto estaría multiplicando a lo que es 4x al cuadrado menos 6x elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Este término no lo podemos multiplicar porque está elevado a una potencia. Entonces se queda igual. Y en nuestro siguiente término, pues tenemos 4x al cuadrado menos 6x elevado a la quinta potencia. Entonces tampoco lo podemos multiplicar porque está elevado a una potencia. Entonces solamente lo vamos a reacomodar. El menos 9x al cuadrado lo pasamos al principio. Y nuestra expresión que está elevada a la quinta potencia lo pasamos después. Ahora, en este caso ya no hay mucho que hacer. Solamente lo que podemos hacer es factorizar. Entonces vamos a factorizar por término común. ¿Por qué? Porque vean que nuestros dos términos o nuestras dos multiplicaciones que están ahí expresadas tienen como término común 4x a cuadrada menos 6x. Nada más que en el primer término está elevado a la potencia 4 y en el segundo término está elevado a la potencia 5. Entonces ese es nuestro término común. De modo que nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que para el término común se toma el término con la menor potencia. Entonces en este caso es 4x al cuadrado menos 6x elevado a la cuarta potencia. Y esto va a multiplicar a, en nuestro primer término, como ya factorizamos el 4x al cuadrado menos 6x elevado a la cuarta potencia, solamente nos va a quedar el menos 120x a la cuarta más 90x al cubo. Y en nuestro siguiente término nos quedaría el menos 9x al cuadrado, pero como tenemos 4x al cuadrado menos 6x elevado a la quinta potencia, nosotros ya sacamos 4 y solamente nos quedaría 1. Entonces solamente nos quedaría 4x al cuadrado menos 6x. Hay que repasar cómo se factoriza por término común para que no se pierdan en estos pasos. Y bueno, ya estando aquí podemos quitar algunos paréntesis. Entonces nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. Menos 120x a la cuarta más 90x al cubo lo podemos bajar porque ese paréntesis no está multiplicando con nada. Entonces simplemente lo quitamos. Pero nuestro siguiente paréntesis sí está multiplicando. Entonces nos queda menos 9x al cuadrado por 4x al cuadrado. Nos queda menos 36x a la cuarta. Y menos 9x al cuadrado por menos 6x nos queda más 54x al cubo. Y todo esto estaría multiplicando a 4x al cuadrado menos 6x elevado a la cuarta potencia. Y de la misma manera, vean que en nuestro corchete, que está marcado en azul, hay términos semejantes, entonces hay que reducirlos, se pueden reducir. En este caso, nuestra derivada nos quedaría de la siguiente manera. El primer término semejante sería x elevado a la cuarta potencia. Y entonces nos quedaría que menos 120 menos 36 nos queda menos 156x a la cuarta. Y para x al cubo sería 90 más 54 nos queda 144x al cubo. Y todo esto multiplicaría a 4x al cuadrado menos 6x, que todo esto está elevado a la cuarta potencia. Y ya hemos simplificado lo que es nuestra expresión, de modo que esto ya sería nuestra derivada de nuestra función. Vamos a hacer un último ejemplo para que nos quede claro el procedimiento. Vamos a derivar ahora la siguiente función. F de x igual a 5x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Y todo esto está multiplicando a 2x al cubo menos 3x elevado a la potencia 7. Vean que aquí ya se está complicando un poco más, ya tenemos más términos, hay potencias, algunas de nuestras funciones están elevadas a una potencia y así. Nuestras multiplicaciones de funciones, hay una infinidad de formas en las que se pueden multiplicar funciones y obtener este tipo de funciones. Entonces vamos a hacer este último ejemplo, pero las posibilidades son infinitas. O sea, pueden haber muchas formas de multiplicar este tipo de funciones. Pero bueno, para este caso, lo mismo que en ocasiones anteriores, hay que identificar quién es u y quién es v. En este caso, u sería 5x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Y v pues sería 2x al cubo menos 3x, todo elevado a la séptima potencia. Derivamos, como ya sabemos derivar, entonces la derivada de u va a ser 5 veces la derivada de x a la cuarta. Sabemos que la potencia baja a multiplicar, restamos 1 a la potencia. Todo esto menos 4 veces la derivada de x al cuadrado. Ya sabemos que la potencia baja a multiplicar y se le resta 1 a la potencia.
Realizando las operaciones, tenemos que nuestra derivada de u sería 5 por 4 es 20, x elevado a la potencia 3, o sea, x al cubo. Y nuestro siguiente término sería menos 4 por 2, nos queda menos 8, x elevado a la potencia 1. Ya sabemos que la potencia 1 no se escribe. Y ya tenemos nuestra derivada de u. Vamos a derivar ahora la función v. Y vean que otra vez tenemos una función elevado a una potencia. Entonces es otra vez la regla de la cadena. Entonces vamos a identificar quién es w, que en este caso sería 2x al cubo menos 3x y derivamos w. Entonces, la derivada de w sería 2 veces la derivada de x al cubo. Entonces la potencia baja a multiplicar y le restamos 1. Todo esto menos 3 veces la derivada de x, pero la derivada de x ya sabemos que es 1. Realizando las operaciones, la derivada de u nos queda 2 por 3, 6. 6x elevado, en este caso, a la potencia 2, o sea, al cuadrado. Y nuestro siguiente término sería menos 3 por 1, nos quedaría solamente menos 3. Entonces ya tenemos la derivada de w. Ahora sí vamos a derivar v. Entonces recordemos que para la regla de la cadena se queda la expresión igual, la potencia baja a multiplicar, le restamos 1 a la potencia y todo esto multiplica a la derivada de w. Simplificamos nuestra expresión y nos quedaría en este caso que 7 por 6x al cuadrado nos queda 42x al cuadrado y 7 por menos 3, en este caso nos queda menos 21. Y todo esto va a estar multiplicando a nuestra expresión original, pero elevado a la 7 menos 1, o sea, elevado a la sexta potencia. Ya tenemos nuestras derivadas de u y de v. Ahora sí procedemos a derivar nuestra función f de x. Entonces la derivada de f de x quedaría de la siguiente manera. La fórmula nos dice que sería nuestra función u, que en este caso es 5x a la cuarta menos 4x al cuadrado, que multiplica a la derivada de v. Y en este caso la derivada de v es toda esta expresión. Y a todo eso le vamos a sumar la función v, que en este caso es 2x al cubo menos 3x elevado todo esto a la potencia 7, que va a multiplicar a la derivada de u, que en este caso la derivada de u es 20x al cubo menos 8x. Y ahora sí, vamos a proceder a simplificar lo más posible que se pueda esta expresión. Recuerden que aquí como las combinaciones de multiplicación de funciones pueden ser muy variadas, hay que estar muy bien entrenados en lo que es multiplicación de funciones y en lo que es factorización para que puedan simplificar lo mejor posible sus derivadas. Entonces, en este caso, nuestra derivada de f nos quedaría de la siguiente manera. Para nuestro primer término o nuestra primera multiplicación, desarrollaríamos lo siguiente. 5x a la cuarta por 42x al cuadrado. Y nos queda 210x a la sexta. 5x a la cuarta por menos 21 y nos queda menos 105x a la cuarta. Multiplicaríamos también menos 4x al cuadrado por 42x al cuadrado y nos queda menos 168x a la cuarta. Y menos x al cuadrado por menos 21 nos queda 84x al cuadrado. Todo esto estaría multiplicando a 2x al cubo menos 3x que están elevadas a la sexta potencia. Recuerden que este término, como está elevado a una potencia, no puede multiplicar directamente a nuestros términos anteriores. Y para nuestra siguiente multiplicación no se puede hacer mucho porque tenemos 2x al cubo menos 3x elevado a la potencia 7. Entonces solamente los vamos a reacomodar. Entonces pondríamos más 20x al cubo menos 8 que multiplica a 2x al cubo menos 3x elevado a la séptima potencia. Y aquí, como en el caso anterior, tenemos otra vez un término común, que en este caso es 2x al cubo menos 3x, porque en la primera multiplicación está elevado a la potencia 6 y en nuestra segunda multiplicación está elevado a la potencia 7. Entonces vamos a factorizar este término, de modo que la derivada de nuestra función quedaría de la siguiente manera. Entonces, factorizando 2x al cubo menos 3x elevado a la sexta potencia, esto estaría multiplicando. Para nuestra primera multiplicación, pues solamente nos quedaría toda esta expresión. Y eso estaría sumando a 20x al cubo menos 8x, que multiplicaría solamente a 2x al cubo menos 3x. Y ahora sí seguimos simplificando nuestra derivada. Entonces vamos a quitar los paréntesis que podamos quitar. En este caso, quitamos el primer paréntesis porque no está multiplicando con nada. Entonces
Se puede poner toda esta expresión igual, solamente que sin el paréntesis. Y para la siguiente expresión, pues sí es una multiplicación de funciones. Entonces en este caso nos quedaría 20x al cubo por 2x al cubo. Nos queda 40x a la sexta. Y 20x al cubo por menos 3x nos queda menos 60x a la cuarta. Y menos 8x por 2x al cubo nos queda menos 16x a la cuarta. Y menos 8x por menos 3x nos queda más 24x al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicando a 2x al cubo menos 3x elevado a la sexta potencia. Vamos a simplificar ahora por términos semejantes. Entonces nuestra derivada nos quedaría que vamos a agrupar la potencia más alta, que en este caso es x a la sexta, que solamente sería 210 y 40. Entonces nos quedaría 250x a la sexta. Nuestra siguiente potencia sería x a la cuarta, que en este caso está el menos 105, el menos 168, menos 60 y menos 16. Entonces realizando las operaciones correspondientes nos quedaría menos 349x a la cuarta. Y nuestro siguiente término sería x al cuadrado, que en este caso sería 84 más 24. Y nos quedaría en este caso 108x al cuadrado. Entonces ya hemos simplificado toda esta expresión y eso va a estar multiplicando a 2x al cubo menos 3x elevado a la sexta potencia. Vean que en este caso ya no se puede simplificar más, entonces quiere decir que ya hemos obtenido la derivada de nuestra función. Y así es como se obtiene la derivada de una multiplicación de funciones. No olvides suscribirte al canal para recibir las notificaciones de los próximos videos y cursos que se estarán subiendo. Y si te gustó el video, por favor regálame un like. Nos estamos viendo en la próxima ocasión y recuerda que las matemáticas están en tu poder.